Egunon, queridos patitos, estamos en la membresía de Ucrania en la Unión Europea, cosa que parece hoy más factible que hace unos meses, a pesar de que evidentemente debe de hacer mucha tarea para complementar con la ausencia progresiva de corrupción, cosa que hubo en el pasado y parece que sigue habiendo remanentes en el presente, pero ha habido señales en donde el gobierno de Ucrania ha tratado de hacer limpieza dentro de su propia circunstancia lamentable como es estar insertos en una situación bélica en donde han sido invadidos desde el día 24 de febrero de 2022 y ya ha pasado un año de esta situación en donde Rusia tiene la llave para cerrar el grifo de la violencia, simple y llanamente con volverse a las fronteras internacionales reconocidas en el Memorándum de Budapest de 1994 y con la internacionalmente reconocida independencia en agosto de 1991 a través de la situación del bosque de Vilavetsa de diciembre de 1991 y luego diría su incorporación en el ámbito de Naciones Unidas, pero es que Ucrania es miembro de Naciones Unidas desde 1945 por voluntad de la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo cual ciertamente es paradójico y seguramente a mucha gente le explotará la cabeza. Lo que es cierto es que si en algún momento el Reino Unido quiere volver a entrar en la Unión Europea, tendrá que hacer cola y entrará después de Ucrania. Eso no le quepa la duda a nadie. Como diría Karim Jalal Peche en su canal, es un asunto que es razonable y también creo que se lo he escuchado a Oscar Vara en Geopolinómicos. Tenemos una situación en donde el ámbito de la Unión Europea sabe perfectamente los candidatos que hay encima de la mesa y Reino Unido ha salido, pero volverá o no volverá, pero los que están ahora mismo en la cola de espera tienen preferencia frente a otros. Ucrania ha querido ser Europa en varios momentos de la historia reciente. Por ejemplo, después de la Revolución Naranja con el señor Yushchenko, también tenemos una situación después del Euromaidan en donde precisamente con la ausencia de la firma del acuerdo de asociación con la orden recibida del Kremlin la noche anterior de usted no puede ir y firmar ese acuerdo, queremos exclusividad en el comercio con Kiev y por tanto si usted lo firma con Bruselas no podemos meter la cuchara con usted. Y eso es lo que queremos seguir haciendo. Y por tanto, ciertamente ahí se revolvió el pueblo y la gente dijo, basta, dijo, no, queremos ser europeos porque somos europeos y nuestra vocación es entrar en el marco comunitario. Luego se habló de la OTAN, el espacio de defensa, cosa que el señor Yeltsin en 1993 había aceptado para Chequia y para Polonia en visitas de aquel año, diciendo, bueno, ustedes quieren participar de esto, yo no puedo negarme, hagan lo que consideren. Por lo tanto, ciertamente tenemos ahí una situación en donde Ucrania quiere entrar en la Unión Europea y el año pasado recibió el aval para ser candidato, pero ahora comienzan las negociaciones, evidentemente, para hacer el camino, el tránsito que lo han hecho todos. Todos los candidatos que han hecho las ampliaciones desde el año 1973 en adelante, que evidentemente ha habido varias, como todo el mundo sabe, y también en la de 1990, que fue interna, con la incorporación de la República Democrática Alemana a la República Federal, que es una ampliación sui generis, pero luego la de 1995, la de 2004, la de 2007 y la de 2013 con el caso de 2007 fue Bulgaria y Rumanía y la de 2013 con Croacia, que ya en 2023 ha ingresado en el euro y en el espacio Schengen, lo cual ciertamente es progresar, ir avanzando. Por ejemplo, los bálticos ya tienen el euro, ya la cosa pues va cogiendo cuerpo en la forma comunitaria. Ciertamente hay muchos candidatos en los Balcanes occidentales, sea en el ámbito de Bosnia-Herzegovina, la posibilidad de Serbia y de Kosovo, la posibilidad de Montenegro, la zona de Macedonia del Norte, vetada en parte por el gobierno búlgaro. Quiero esperar que ya se ha levantado ese veto. Evidentemente también tenemos la situación respecto a Moldavia, Georgia, Ucrania, y por qué no en un futuro pues pueda ser la vuelta de el Reino Unido, la incorporación de Suiza, de Noruega, o por qué no, de Kazajistán, que tiene una parte
pequeña, pero mayor que la que tiene Turquía sobre el continente europeo. Con lo cual, ciertamente, el futuro es interesante para la ampliación del espacio comunitario, a pesar de que mm, el señor Macron, presidente de Francia, tuvo esa división respecto al espacio político que generó una burbuja de un elemento político en el que llamó en 2022, cosa que no sabemos qué continuidad va a tener, con la diferencia respecto a la integración y el marco tendentemente federal de la Unión Europea, en el punto en el que el euro es un elemento de política federal completamente. Tenemos esa situación en donde Ucrania quiere ser parte, debe de transitar un camino largo para estar en condiciones de estar homologado, y por lo tanto ciertamente tenemos esa realidad en donde pues, la Comisión Europea viajó a comienzos de febrero a Kiev para tratar cara a cara los avances de su adhesión a la Unión Europea. Una quincena de comisarios europeos, con la presidenta Ursula von der Leyen al frente, viajó a Ucrania para tratar cara a cara con el gobierno de Volodymyr Zelensky los avances en la adhesión de la Unión Europea, en una nueva señal de apoyo político a Kiev y un claro mensaje al Kremlin de que el bloqueo no cejará en su apoyo. El bloque comunitario. Hay que ser optimistas y al mismo tiempo realistas, ha afirmado en declaraciones a periodistas antes del viaje el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell y Fontelles, recalcando que la adhesión debe seguir el proceso basado en las reformas que nadie puede saltarse. Pese a que Bruselas y los 27 han dado pasos sin precedentes para acercar a Ucrania a la Unión Europea, otorgándole en tiempo récord el estatus de candidato, el jefe de la diplomacia ha concluido que su entrada en el bloque no será cosa de mañana. Mañana y pasado mañana seguiremos hablando de una guerra sangrienta en Ucrania, ha señalado. Así las cosas, la reunión entre la Comisión Europea y el gobierno ucraniano servirá para profundizar el diálogo sobre el proceso de adhesión y pasar revista a la agenda de reformas de Kiev para integrarse en el bloque. La jornada posterior tendrá lugar una cumbre Unión Europea-Ucrania con la presencia del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Los países de la Unión Europea aceptaron el pasado mes de junio su candidatura a ingresar en el marco de la Unión Europea, siguiendo el dictamen de la Comisión Europea que avaló dar el paso, asumiendo que el país en plena guerra con Rusia abordará reformas de calado en el plano económico, jurídico y político. La capital comunitaria señala que el contacto con las autoridades ucranianas es total y no pasa un día en el que Bruselas y Kiev no discutan los avances en la adhesión al club comunitario. No obstante, fuentes europeas mantienen el equilibrio con respecto a la idea de una entrada express en el bloque, después de que Ucrania ya ha dicho que tiene un plan para poder entrar en la Unión Europea en el plazo de 2 años. No hay dudas de que Ucrania será miembro de la Unión Europea cuando haya cumplido todas las condiciones, ha valorado dicha fuente, que asegura que la cita servirá para apoyar las reformas y reconocer los avances, pero insiste en no especular con las fechas. En este sentido, toca esperar a la primavera cuando llegará un primer informe sobre los avances logrados por Ucrania en su senda europea. Las últimas semanas, Bruselas ha valorado la lucha contra la corrupción de las autoridades ucranianas tras la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción o la designación de un nuevo director de la Organización Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esto se suma al cese de más de una decena de gobernadores, viceministros e incluso un asesor presidencial tras varios escándalos por sobornos. En el capítulo de anuncios se espera la confirmación oficial de que la Unión Europea aumentará la capacidad de sumisión de entrenamiento a las tropas ucranianas para adiestrar a 30.000 militares, el doble que el objetivo inicial, además de una partida de 25 millones para programas de desminado en el terreno y la adopción formal de la séptima tanda de 500 millones del fondo que usa la Unión Europea para sufragar el envío de armas de los 27 a Ucrania. Aquí tenemos, por lo tanto, un avance en la europeidad de Ucrania. Y Ucrania es Europa
por geografía y por vocación política. Aquí tenemos un asunto importante, como es el siguiente. El hecho primero que estamos inmersos en una guerra que Ucrania no quiere, pero que Rusia ha inducido a Ucrania a vivirla y a tener que combatir en ella. El hecho de ganarse la independencia en el campo del honor, en el campo de combate, en la guerra, le llevará seguramente a momentos de dificultad y a terrenos seguramente vinculados a la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia, que han sido designados como inoperables, invivibles, en un periodo de tiempo importante, que generará condiciones cuando la guerra termine para la reconstrucción, y que seguramente los países occidentales, Europa y Estados Unidos, y puede que Japón y Australia también, pues sean países que ayuden a la reconstrucción. Que cualquier negociación política, incluso aquella que suponga la destrucción de parte del territorio de Ucrania para esa paz hipotética, cuando no pueda ser una paz que induzca a una realidad como la de Corea del Norte y Corea del Sur, con un armisticio, incluso a veces pueda significar ni eso, en donde no haya una paz establecida, pero haya una zona de delimitación y de control internacional, en donde hay una separación entre la Ucrania ocupada y el ámbito de la Ucrania libre, pues en cualquier caso supondrá de facto que cuando la guerra termine, además de los hechos respecto a la reconstrucción, que será muy importante, el tema de las zonas de exclusión por minas y por la situación del combate que haya producido desgarros en el territorio y en la población, pues evidentemente todo el mundo, incluido el Kremlin, debería de sentar las bases de que cualquier Estado ucraniano libre será susceptible de incorporación en el espacio eurooccidental, como ha sido su deseo y la razón fundamental de la incorporación de Rusia a un conflicto inducido por ellos, como es la membresía en la Unión Europea y en la OTAN, cosa que sucederá más pronto que tarde. El problema está en ese hecho de tratar de correr cuando no se ha andado todavía. Se está caminando, se está aprendiendo a andar, pero hay que seguir los cauces que otros países ya han seguido en esas ampliaciones que ya citábamos antes, en 2004, en 2007, en 2013, y todas las que pueden llegar, que se han estancado en parte por el señor Macron y Francia, que han querido eliminar cualquier vocación de ampliación, en tanto en cuanto se han clavado en la mente el asunto del Brexit y han dicho que hasta que no sea viable una formulación de una Unión Europea más federal de alguna manera, pero luego han derivado en la comunidad política europea, que es justamente lo contrario de lo que la Unión Europea Federal podría tener, porque no ha cristalizado la reflexión tipo convención que se abrió paso, pero no ha cristalizado en una reforma de los tratados y mucho menos en una posible nueva intentona de una constitución europea, con lo cual ciertamente Francia tiene un problema interno que debe de resolver, a pesar de que, y esto es muy importante, ya no hay cantos de sirena para nuevos Brexit, ni Frexit, ni Grexit, ni nada que se le parezca. Quieren reformar los euroescépticos la Unión Europea dentro de ella para que se parezca más a una unión de estados que una unión federal, lo cual ciertamente es un cambio bastante importante en las pretensiones. Y por ejemplo, el trino, la Trinidad que gobierna Italia, no ha ejercido ningún tipo de apriorismo o de exaltación o de berrido antioccidental, anti-Unión Europea, anti-OTAN en el tiempo que lleva gobernando Italia, lo cual ciertamente es alucinante porque estaban ya especulando en un Italexit, cosa que es parte de un partido que se presentó a las elecciones en Italia y obtuvo un cierto apoyo electoral, pero evidentemente no es capital y no está parte del gobierno. Pero ciertamente ahí tenemos una situación en donde la derecha plus plus ha variado su posicionamiento euroescéptico y ya no quiere la destrucción de la Unión Europea, sino servirse de ella dentro del marco un poco westfaliano, lo cual ciertamente es algo a superar porque en el siglo XIX y el XX nos ha dado muchas lecciones en muchas cosas y la necesidad absoluta de la Unión Europea es un contingente geopolítico y geoestratégico impresionante y absolutamente imprescindible. Si no existiera habría que crearla. Pero ciertamente tenemos esa situación en la que otros quieren sumarse al equipo, al club. Pero claro, primero hay que evaluar qué
club y qué condiciones tenemos, porque no puede ser una unión económica solamente. Debe de tender a una unión política y una unión militar, porque la invasión nos ha recordado el hecho de que no podemos depender de otros para nuestra defensa, debemos de asumir, take back control of our defense, tenemos que tomar el control de nuestra defensa como comunitarios, como europeos, gastar no más, quizás más, pero sobre todo mejor y más coordinadamente, y no tener como España y sobre todo también Alemania unos ejércitos bastante lamentables y poco presentables si se diera el caso, a pesar de que seguramente hay quien dice que si en este momento hubiera una agresión física sobre la Unión Europea, Rusia correría hasta Vladivostok y le faltaría terreno para correr, porque la Unión Europea sí estaría lista para esa agresión sobre su territorio. No queramos comprobarlo. Lo mismo que el arma nuclear de Rusia, que seguramente la mayor parte esté obsoleta o fuera de servicio y esté criando polvo en algún lugar al lado del Buran, que se destruyó en 2003 en el cosmódromo de Baikonur. No queramos comprobarlo, no hace falta de descubrir cómo Rusia no tiene realmente un arsenal operativo de armas nucleares. O si los tiene, aunque solo haya una, será terrible y doloroso. Pero ciertamente, nosotros debemos aprender nuestras lecciones como Europa para la conservación de nuestro modo de vida y nuestra defensa, porque si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, y lo mejor que le puede pasar es que esos trozos de metal convertidos en armas no tengan que usarse y acaben siendo pasto de la reconversión. Pero ciertamente habrán cumplido su papel, uno que lamentablemente Ucrania no pudo en la disuasión de la invasión del 24 de febrero de 2022. Por lo tanto, ciertamente, ellos han aprendido también su lección. La lección de que necesitan país limpio, próspero, que en parte ya lo estaban transformando, pero necesitan acelerar esa transformación hacia un marco eurooccidental, que ya se va a inducir con la victoria, o esperemos, en la guerra, porque esa victoria no será una victoria militar imperial, sino una supervivencia del débil atacado y agredido, la víctima, y esa víctima ha tomado su decisión de quiénes son sus aliados, quiénes son sus amigos, quién es el partenariado en el que quiere formar parte, y eso significa Unión Europea, significa OTAN, significa eurooccidentalismo. Y por tanto, ciertamente, esto, que es una realidad, que será asumida progresivamente, debemos de cumplimentarla con el trasfondo importante que tiene, pero sin lanzar las campanas al vuelo, sin que la gente buena que está luchando por su país en Ucrania se sienta defraudada si no entran en 2 años, que es lo más probable. Porque, como digo, la política comparada nos diría que respecto a los otros candidatos que ya entraron y los candidatos que quieren entrar y están en la cola para entrar, evidentemente tienen un papel que cumplir y un trayecto que ejercer. Y ese mismo papel y trayecto es el que hay que aplicar a Ucrania, por mucho que queramos a Ucrania actualmente, por mucho derecho que se le reconozca respecto a la forma de martirologio que le ha tocado lamentablemente vivir, pero en política de adhesión, evidentemente no se puede ser ni arbitrario ni injusto, sino cumplir con lo establecido y con los cánones de la ampliación tanto de la Unión Europea como luego será del euro, porque evidentemente la moneda de Ucrania está destrozada y por los suelos y seguramente de una u otra manera el euro será de facto la moneda oficial en Ucrania después de la guerra. Con lo cual ciertamente ahí habrá una situación que habrá que lidiarla sin dar falsas esperanzas, pero sí dar esperanzas de que el horizonte que ellos han elegido es el que asumimos y por eso la Comisión Europea, los comisarios, las instituciones europeas están y estarán en Kiev y en Ucrania hasta que acabe la guerra, construyendo el camino hacia la integración, pero sin prisas, aunque sin pausa.
Y por eso, ciertamente, ahí está el asunto. ¿Será miembro de la Unión Europea Ucrania? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando buenamente se pueda. Esa es la respuesta que hay que dar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Helpean.